La Cátedra Honorífica de la Universidad de las Artes, Pensamiento Cultural de Fidel, nos convoca a dialogar con jóvenes artistas y profesores de la universidad. Para ello nos acompañan Altinay Martínez, Joan Madrigal y Ernesto Oliva, jóvenes con los que queremos dialogar sobre la creación y su acercamiento a la figura de nuestro comandante en jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos pueden hablar un poco de su acercamiento, desde la creación, desde la obra, a la figura de Fidel? Bueno, Fidel siempre fue una figura que ha llamado la atención, sobre todo para los jóvenes y para los que no tuvimos de alguna manera tanto tiempo para acompañarlo por la edad que nosotros tenemos, por la generación en la que nacimos. Pero sin lugar a dudas, ELISA, como Universidad de las Artes, marcó un espacio importante para cada uno de nosotros, lo fue para mí también de una manera especial, cuando se acercaba el cumpleaños 90 de Fidel y se nos plantea hacer un documental sobre algunos de los temas que pudiéramos resaltar de la obra de Fidel. Un grupo de profesores de acá, de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, teníamos también un vínculo laboral con la empresa de medios informáticos y audiovisuales Cinesoft del Ministerio de Educación de Cuba, y fue de allí que nació la idea de realizar el documental Soldado de las Ideas, un documental de 45 minutos que contó también con la colaboración de la Universidad de las Artes. Fue el resultado de un equipo multidisciplinar. Aquí está el compositor, un ente importante del documental. ¿Por qué Soldado de las Ideas, Joan? Soldado de las Ideas, bueno, primeramente nosotros casi que llegamos al final del documental y no teníamos el título de la obra. Muchas veces nos pasa así a los realizadores. Más bien el título es como un regalo del propio proceso de creación. Lo fue en este caso también. Fidel había dicho en el 2011 que él siempre que siguiera respirando, que siguiera viviendo, él iba a ser un soldado de sus ideas, de sus propias ideas. Y de ahí nosotros utilizamos la frase, lo hicimos nuestro, y así fue que se llamó el documental Soldado de las Ideas. Como te decía, fue una convocatoria de la propia empresa de medios audiovisuales e informáticos Cinesoft, y qué bueno que la Universidad de las Artes también se imbricó también la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Fundación Ludwig de Cuba también colaboró con la realización de la obra, la UNIAC, tanto la sección nacional como la sección de Holguín, que tanto nos colaboró porque una parte del documental se filmó en Holguín, en la casa natal de Fidel, en Virán. Eso fue otra de las experiencias enriquecedoras que tuvimos nosotros dentro del proceso de creación. Viajamos hasta Virán, todo el equipo de trabajo, y allí de alguna manera redescubrimos también cómo fue ese nacimiento de Fidel, cómo fueron sus primeros años. Los guías de ese lugar le dieron vida otra vez a la niñez de Fidel, y eso nos sirvió de alguna manera para recrear esos primeros años de vida. Nosotros teníamos como planteamiento dentro de la obra ver de qué manera nosotros íbamos a reflejar la niñez de Fidel, y cuando llegamos allí nos reunimos con niños del lugar, le planteamos la idea de alguna manera dramatizar todos sus primeros años de infancia de Fidel. Ellos se quedaron encantados con la iniciativa, y como se puede observar en el documental, toda esta primera infancia fue con los propios niños de Virán. Me dices que el equipo de realización tiene la peculiaridad de que todos son profesores de la Universidad de las Artes. Cuéntame un poco quién integró este equipo, cómo llegaron a conformarlo y demás. Bueno, la dirección de fotografía fue de Juniel Mentado Fernández, un profesor de fotografía de la facultad. La fotografía nosotros de alguna manera siempre nos planteamos desde la propia preproducción que fuera un tanto intimista. De alguna manera seleccionamos los fondos oscuros para no desvirtuar la atención de quien pudiera observar el documental. Decidimos que fuera un fondo negro. Lo más importante en la entrevista iba a ser el propio entrevistado, lo que nos tenía que ofrecer testimonialmente. La parte del sonido, que tan importante también es en toda obra audiovisual, fue de un profesor de la facultad, Gustavo Caraballoso, con una experiencia vasta en lo pedagógico, en la facultad, también en la realización audiovisual. Y
La parte de la edición fue de un recién graduado de la facultad en este caso, que fue Fran Luis Velázquez, también profesor de la facultad, y de Yusniel Mentado, no de la facultad, pero sí también profesor de la Universidad de las Artes, de la Facultad de Artes Visuales. De manera que fue muy enriquecedor esa parte y ahorita decía que Ernesto Oliva había tenido la responsabilidad de ser el creador de la banda sonora del documental. Generalmente la banda sonora se construye después del documental, pero Ernesto Oliva estuvo imbricado prácticamente desde el principio y fue muy bueno. Sí, la verdad, Joan me llama, me convoca, yo me uno entonces al proyecto de realización y bueno, lo primero que hicimos fue conversar, aún no estaba hecho totalmente el documental y bueno, hablamos muchísimo sobre lo que se había hecho, cómo se había filmado, toda esta parte de la que él acaba de decir, que se fueron hasta Irán a tomar, es decir, no solo la parte esta de Fidel, un soldado interminable dentro de la lucha por el porvenir del ser humano, sino también es ese ser humano que fue. Y entonces tratamos de organizar muy bien el sentido de la música dentro de su niñez, su juventud, el proceso histórico ese fortísimo de la historia de Max Solverá, la lucha revolucionaria. Y entonces, bueno, llegó la música del documental. Fui acercándome durante todo el desarrollo de las escenas hasta llegar a la última música, que fue entonces la que titulamos Soldado de las Ideas, y que de cierta forma, en el sentido de grabación, nosotros decimos los compositores como que fuimos pariendo la música, ¿no? Creo que la magia vino después. La magia vino después cuando logras ver el resultado de música e imagen y cuando esa misma música también la logras hacer en vivo, en público, y ocurre algo especial. Cuando cada vez que toco esa música Soldado de las Ideas, siempre ocurre algo especial ahí que preferiría ni poner nombre de lo que pasa. Me dicen que son 8 piezas musicales y una de ellas es Soldado de las Ideas. De esa última que estamos. ¿Qué significó para ti ser parte de este proyecto desde lo personal? Y háblame también un poco de cómo has vinculado estas obras musicales a otros proyectos en los que los has presentado, me habían comentado. Primeramente un orgullo, segundo una deuda. Al final yo me quedé con las ganas de que, con esa ilusión de haber podido acercarme al comandante, a saludarlo o hacerle la música en vivo, ¿no? Pero bueno, la figura de Fidel es una figura simbólica para cualquier cubano, correspondiente o no a la causa revolucionaria. Un hombre de pensamiento avanzado y sobre todo especial, esa dualidad de esa persona de pensamiento avanzado correspondiente a ese hombre digno de su momento. No siempre ocurre esta correspondencia dual por el porvenir del ser humano, ¿no? Pero bueno, aquí en la figura estaba. Y vuelvo y te digo, una deuda que no sé si, queda saldada, ¿no? Por el documental, el resultado del documental, pero con la ilusión esa de que creo que en lo personal así podérselo ofrecer a él en vivo. Joan, háblame un poco de esa primera presentación del documental ya listo, puesto en función de los espectadores. El documental fue encargado para que estuviese listo el 13 de agosto de 2016. Se estrenó en el espacio de la Mesa Redonda. Fue una buena oportunidad porque es obvio, todos sabemos que el espacio tiene una credibilidad tal y una audiencia alta y de alguna manera siempre los realizadores, los creadores en definitiva, siempre queremos que el audiovisual o la obra que hagamos sea recibida por la mayor cantidad de público posible. Es allí cuando cobra el verdadero significado de arte, ¿no? Es decir, cuando la pones en disposición del otro y esa otra persona puede emitir un criterio favorable o no sobre la obra que hacemos. Después otros medios de comunicación se hicieron eco del documental y lo han puesto en determinadas fechas. No te había comentado que el tema del documental
es sobre el pensamiento educacional de Fidel. Es decir, cuando se nos encarga el documental, no se nos habló de esa área, se nos habló de que hiciésemos un documental sobre el comandante, pero ¿de qué lo hacemos? Si hay tantos realizadores y muy consagrados que le habían hecho obras a Fidel, y nosotros de alguna manera éramos recién graduados y estábamos comenzando en el mundo del audiovisual. Y bueno, decidimos que el pensamiento educacional estaba muy vivo de Fidel y fue por ahí por donde nos fuimos. Bien, Altinay. Sabemos que tú eres una profesora emprendedora de estas que estuvo en las brigadas culturales, en IMIA y bueno, en Guantánamo, Baracoa. También que recientemente te incorporaste al centro de aislamiento en Elisa. Pero aquí te convoca algo que te vincula mucho a la figura del comandante. Exacto. Y fue tu presencia en el equipo de realización que acompañó a la caravana que transportaba los restos de nuestro comandante Fidel Castro Ruz. Háblame un poco de esta experiencia, que además eras estudiante cuando la viviste. Fueron días, yo creo que muy emocionantes y duros también para toda Cuba. Y entonces en este caso recuerdo, realmente estaba en tercer año de la carrera, iniciándome un poco en este mundo del audiovisual. Y tenía, es decir, se acercan a la facultad buscando personas, es decir, estudiantes y profesores que ayudaran a filmar todo este trayecto, todo este momento histórico que se estaba viviendo, que era precisamente que el pueblo despidiera de alguna forma los restos, ¿no? O saludar a los restos de nuestro comandante. Y recuerdo que en ese momento la decana nos convoca a cierto grupo de profesores, en este caso estaba también el profesor Joan, en aquel momento era mi profesor también, y yo como estudiante, con un grupo más de personas, pues nos dieron la tarea de guardar en archivos en ese momento, ¿no? Ese momento histórico que estábamos viviendo. Al momento que dicen sí, yo dije sí, pues por supuesto que voy a estar ahí, es algo que vivirlo realmente. Cada cual lo vivió a su manera, ¿no? Todo el mundo me imagino que lleve eso en su memoria de una forma muy, ¿no? Ciertamente. Y recuerdo que en ese momento estuvimos desde esperando que pasara la caravana, en mi caso en mi tramo que me tocó, porque lo que hicimos fue como compartirnos en cada tramo por donde pasaría la caravana, estuviera cada uno filmando ese momento, ¿no? Y las reacciones de las personas que según recuerdo para mí era un mar de personas como él merecía, ¿no? Y las reacciones que veías y que tú también sentías en ese momento de llanto, de tristeza, en fin, fueron momentos históricos también, ¿no? Y en este caso, bueno, a mí me tocó filmar el trayecto donde se entregaba, es decir, había un pase de esta caravana de las terminaciones de La Habana con Mayabeque. Y bueno, recuerdo que para filmar todo el trayecto donde pasaba la caravana, subí encima de una parada para tener una vista más aérea. Y las personas me ayudaron y me decían, ¿y qué haces aquí con esta cámara? Y yo comentándoles, ¿no? De que estaba esperando que pasara la caravana para registrar ese momento. Y era esa espera y ese nerviosismo que decía, ¿y cuando va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? Y tengo que tratar de que no, es decir, no temblar en ese momento, aunque fuera un momento duro también, ¿no? Para mí, por como lo viví, no temblar para que quede lo mejor posible, ¿no? La grabación que voy a hacer. Y justamente pasaba un momento, recuerdo, pasaba un carro y decía, ¿es este? Ah, no, todavía no llega. Y esa espera, esa también forma yo de cómo decirle adiós fue también mi despido o saludo de rendirle tributo, fue mi manera también en ese momento. Algo que para mí nunca quedará grabado, de vivir ese momento histórico, como tanto he repetido aquí, pero para mí ha sido una de las experiencias más bonitas y a la vez más estremecedoras que he tenido con respecto a tener de cierta manera ese granito a guardar en la memoria cómo vivió el pueblo ese momento tan duro de la caravana, del paso de la caravana. Fíjate si la responsabilidad era tan alta que nosotros decíamos, estaremos grabando, es decir, veíamos que estaba grabando la cámara y nos retirábamos hacia atrás y volvíamos, pero estaremos grabando de verdad. Y así los nervios, lo decíamos 3 y 4 veces. Los nervios fueron muy grandes, fueron momentos bien estremecedores, por decirlo de alguna manera.
Evidentemente fueron días duros para cualquier cubano, pero tuvimos que sobreponernos a ello y asumir el rol que nos correspondía a cada uno. Como artistas y profesores de la universidad, el vínculo que han tenido con la figura del comandante no ha sido poco. Lo demuestra las experiencias vivenciales de cada uno de ustedes, y su arte, su obra, ha sido el mejor tributo que se le ha podido brindar, ofrendar a la figura de nuestro comandante en jefe. Le agradecemos la presencia de ustedes aquí y agradecerles de antemano por brindarnos, por comentarnos su experiencia, por acercarnos a la figura del comandante desde la creación, desde la obra, como jóvenes profesores y artistas de Cuba y de la Universidad de las Artes. Muchas Yo gracias. diría que un tributo muy alto también es que hoy exista en Cuba un pueblo en su mayoría muy culto, capaz de poder interpretar y de disfrutar, de juzgar también el arte, la creación que nosotros hacemos. Repito que fue una oportunidad muy alta para nosotros participar en la caravana. Aquí están las imágenes que son prueba de toda esa emoción. Está también como prueba de la emoción de los profesores de esta facultad el documental Soldado de las Ideas, que no lo dije y ahora aprovecho para comentar que fue resultado además de un proceso de investigación muy alto. Muchas veces se cuestiona si para crear o para hacer arte habría que investigar o no, y al menos en mi caso siempre apuesto por la investigación y reconozco la participación de los asesores, la doctora Lesbia Cánova Favelo, que es presidenta de honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba, y también del doctor Pedro Hernández, que participó en la asesoría de este documental. Bueno, muchas gracias y esperemos que tengamos otros encuentros para seguir dialogando sobre la figura de nuestro comandante desde aquí, desde la Universidad de las Artes, desde la cátedra Pensamiento Cultural de Fidel Castro Ruz.